Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tengo una historia jugosísima, una noticia bomba que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los que son fans acérrimos de esta increíble pareja turca. Sí, estamos hablando nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Como saben, la relación entre estos dos actores ha sido objeto de muchísimas especulaciones, rumores, análisis exhaustivos y, por supuesto, sueños fervientes por parte de sus fans desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus. La química que derrocharon en pantalla fue simplemente innegable, una explosión de carisma y complicidad que traspasó la pantalla, haciendo que todos nos preguntáramos si había algo más que una simple amistad, una camaradería profesional, entre ellos. Esa pregunta, damas y caballeros, es la que ha resonado en los corazones de los fans durante años. Hoy vamos a hablar de un momento muy especial, un evento que ha encendido las redes sociales, ha desatado una tormenta de comentarios y ha hecho que las llamas de la esperanza se reaviven con una fuerza inusitada entre los fans de esta pareja icónica. Vamos a analizar con lupa, diseccionar y especular sobre la reacción de Demet Özdemir ante un regalo sorpresa de Can Yaman. Sí, han oído bien. Un regalo que, según los rumores que circulan por los pasillos de la farándula turca, es bastante significativo, cargado de simbolismo y quizás hasta de un mensaje oculto. Pero antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, picantes y reveladores, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este pequeño rincón de chismes turcos en Internet, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series turcas, noticias de celebridades, análisis de alfombras rojas y mucho más. Así que asegúrense de estar al día, de formar parte de esta comunidad de amantes de la televisión turca. Y si ya son parte de esta comunidad, si son veteranos en estas lides, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí, me da la energía para seguir investigando, para seguir buscando las noticias más jugosas y para traerles el mejor contenido posible. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué regalo fue ese? ¿Cuándo ocurrió exactamente este suceso que ha revolucionado el mundo del fandom? Y lo más importante, ¿cuál fue la reacción de Demet que ha causado tanto revuelo, que ha generado debates apasionados y que ha alimentado las fantasías de millones de fans en todo el mundo? Como saben, ambos actores han seguido caminos separados después de Erkencikus. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, no duró lo que muchos esperaban. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia, probando suerte en otros mercados y demostrando su talento a nivel global. Sin embargo, a pesar de la distancia física, de las agendas apretadas y de sus vidas personales, el cariño del público por ellos como pareja en la pantalla nunca ha disminuido, al contrario, se ha mantenido latente como una brasa esperando una chispa para volver a encenderse. En las últimas semanas han surgido rumores, susurros y especulaciones de que Can y Demet han estado en contacto nuevamente. Algunos medios turcos, siempre al acecho de cualquier noticia jugosa, aseguran que se han visto en secreto, que han compartido cenas discretas y que están intentando reconstruir su amistad, retomar el hilo de una relación que por las circunstancias de la vida, se había distanciado. Estos rumores, por supuesto, han alimentado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real, caminando de la mano bajo el sol de Estambul, o en un nuevo proyecto televisivo, reviviendo la magia que los catapultó a la fama. Y aquí es donde entra en juego el famoso regalo, el detonante de toda esta euforia colectiva. Según fuentes cercanas a Demet, personas que trabajan en su entorno y que prefieren mantenerse en el anonimato, Can le envió un ramo de flores enorme y muy especial a su camerino durante las grabaciones de su nueva serie. No se trataba de un ramo cualquiera, no era un arreglo floral común y corriente. Era una selección de flores muy específicas, elegidas con cuidado y esmero, que al parecer, tienen un significado especial para ambos, una conexión que solo ellos pueden entender. ¿Qué significado? Pues bien, algunos fans, convertidos en detectives implacables, han investigado a fondo, han buceado en foros de Internet, han consultado a expertos en lenguaje floral y han llegado a la conclusión de que las flores elegidas por Can representan amor, admiración, respeto y amistad duradera. Otros, más optimistas, más soñadores, creen que las flores son una clara señal de que Can está interesado en algo más que una simple amistad, que busca reavivar la llama del romance y que está dispuesto a luchar por el amor. Pero, ¿cuál fue la reacción de Demet?
Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde la trama se complica y donde las especulaciones alcanzan su punto álgido. Según testigos presenciales, personas que se encontraban en el set de grabación, Demet quedó completamente sorprendida, atónita y sin palabras al recibir el regalo. Se dice que sus ojos se iluminaron con una chispa especial, que una sonrisa se dibujó en su rostro, borrando cualquier rastro de cansancio o preocupación. Incluso algunos afirman que se emocionó hasta las lágrimas, que su corazón se aceleró y que sintió una oleada de emociones que la dejaron sin aliento. Lo más importante, lo que ha desatado la locura en las redes sociales, es que la reacción de Demet fue capturada en vídeo por una de las personas que se encontraban en el set. El vídeo, que se filtró rápidamente en las redes sociales, a pesar de los esfuerzos por mantenerlo en secreto, muestra a Demet recibiendo el ramo de flores, leyendo la tarjeta que lo acompañaba con atención y luego tapándose la cara con las manos, visiblemente emocionada. Se puede ver cómo sus hombros se levantan ligeramente, como si estuviera conteniendo las lágrimas, y como una sonrisa tímida asoma entre sus dedos. La reacción de Demet, como era de esperar, ha generado un sinfín de comentarios, teorías conspirativas y especulaciones en las redes sociales. Los fans de la pareja han analizado cada detalle del vídeo, frame por frame, buscando pistas que confirmen sus sospechas, descifrando gestos, interpretando miradas y buscando mensajes ocultos. Algunos creen que la tarjeta contenía un mensaje romántico, una declaración de amor en toda regla, mientras que otros piensan que simplemente era una muestra de cariño y apoyo por parte de Khan, una forma de decirle que está ahí para ella. Lo cierto es que la reacción de Demet ha dejado claro que el regalo de Khan la conmovió profundamente, que tocó una fibra sensible en su corazón y que despertó emociones que creía dormidas. No sabemos si esto significa que hay algo más que una amistad entre ellos, si este es el inicio de un nuevo capítulo en su historia o si simplemente es un gesto de cariño entre dos amigos que se aprecian. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes, que la conexión que existió entre ellos en Erkencikus no se ha desvanecido por completo. Ahora bien, es importante mantener la calma, no dejarnos llevar por la euforia colectiva y analizar la situación con objetividad. Es posible que Khan simplemente haya querido tener un gesto amable con Demet, demostrarle su apoyo y cariño como amigo, sin segundas intenciones. También es posible que ambos estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, que estén planeando una colaboración que haga las delicias de sus fans, y que este regalo sea una forma de celebrar su reencuentro profesional, de marcar el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, no podemos negar que la historia del regalo y la reacción de Demet son muy significativas, que tienen un peso emocional importante y que nos invitan a soñar. Nos recuerdan la magia que existió entre ellos en Erkencikus, la química explosiva que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y nos hacen soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla, interpretando a una nueva pareja que nos robe el corazón, o en la vida real, compartiendo momentos especiales y construyendo un futuro juntos. Independientemente de lo que depare el futuro, lo que sí es seguro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, un fenómeno que ha trascendido fronteras y que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Su química, su talento, su carisma y su historia, llena de rumores, especulaciones y momentos especiales, sigue generando interés, emoción y un sinfín de fantasías. Y hablando de emoción, no puedo evitar sentir un poco de nostalgia al recordar los momentos más icónicos de Erkencikus. La serie fue un verdadero fenómeno, una explosión de color, alegría y romanticismo, y la historia de amor entre Khan y Sanem nos robó el corazón a todos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se amaban, era simplemente perfecta, una fantasía hecha realidad. Es comprensible que los fans de la pareja sigan soñando con verlos juntos de nuevo, que anhelen una segunda oportunidad para su romance, que esperen con ansias un nuevo proyecto en el que puedan volver a demostrar su talento y su química. Después de todo, la química que derrocharon en la pantalla es difícil de olvidar, una huella imborrable en la memoria colectiva. Y la historia del regalo de Khan a Demet ha reavivado la esperanza de muchos, haciéndolos creer que tal vez, solo tal vez, el destino tenga algo más preparado para ellos, que su historia no ha terminado y que aún quedan muchos capítulos por escribir. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar, mantener la calma y ver qué sucede. No sabemos si Khan y Demet volverán a estar juntos, si su amistad se transformará en algo más o si simplemente seguirán siendo buenos amigos.
Pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá siendo recordada y celebrada por sus fans en todo el mundo, que su legado perdurará en el tiempo y que su química seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo más que una amistad entre Khan y Demet? ¿Sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, conocer sus teorías y compartir sus esperanzas. Hemos explorado a fondo este intrigante episodio, desmenuzando cada detalle, analizando las posibles interpretaciones y especulando sobre el futuro de esta pareja icónica. Hemos visto cómo un simple regalo ha encendido la imaginación de miles de fans y ha reavivado la esperanza de ver a Khan y Demet juntos de nuevo, como si fueran Khan y Sanem salidos de la pantalla. En resumen, hemos hablado del regalo sorpresa de Khan Yaman a Demet Özdemir, de la increíble reacción de Demet al recibirlo y del revuelo que esto ha causado en las redes sociales. Hemos analizado los rumores de un posible reencuentro entre ellos y hemos recordado la magia que existió entre ellos en Erkencikus. Gracias por acompañarme en este vídeo, por formar parte de esta comunidad de amantes de las series turcas y por compartir su pasión conmigo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta noticia jugosa, de este chisme picante y de esta especulación desenfrenada. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando y a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. Hasta la próxima.